Hay mucha información, mucho que hablar cada una de ellas. Realmente el tiempo es corto, por ella estuvimos estudiando las iglesias del Apocalipsis, un estudio más extenso. Estuvimos viendo, así que trataré de algunos puntos, puntualizar algunos puntos que son de importancia y estaremos tratando de avanzar para poder llevar a cabo la clase. Son 3 iglesias de las que se mencionan en esta lección, las primeras 3 iglesias que se presenta el mensaje a Éfeso, a Esmirna y a Pérgamo. ¿Sí? Sabemos que cada uno de estos mensajes tiene una relación con la iglesia, la historia de la iglesia a través de los tiempos. Cada una de ellas representa un periodo de tiempo, se compara, así vamos a ver ahorita, a Éfeso, como en los inicios de la iglesia. Y cada una tiene una comparación. Éfeso nos habla de la iglesia apostólica, Esmirna, la iglesia perseguida, allá Pérgamo, la iglesia imperial, y así cada una de ellas nos habla una comparación. No es, decimos, es palabra de Dios, no es una simple historia. Dentro de el por qué estas 7 iglesias, sabemos que había muchas más iglesias en aquel tiempo, pero las características que presentaba cada una de estas iglesias va a representar a la iglesia en general, al cristianismo a través de los tiempos. Nos podemos nosotros comparar con alguna de ellas, ¿sí? En la forma en que estamos viviendo, cómo nos estamos comportando, el tiempo en el cual estamos nosotros. Vamos a ver ahorita aquí a Éfeso la reprensión que se le hace sobre perder el primer amor. ¿Cuántos hoy en la actualidad no han perdido ese primer amor? ¿Cuántos no se han alejado de las cosas de Dios? Y vemos allá Esmirna, vamos a ver la iglesia perseguida. ¿Cuánta persecución no hay ahorita en la actualidad en el mundo? Nosotros tenemos la libertad de poder alabar a Dios, de adorar, de venir a un templo, pero hay lugares, vamos a ver ahorita por ahí en Esmirna, en la actualidad hay lugares donde tener una Biblia es causa de muerte, donde el hacer un culto o predicar el evangelio es causa de torturarlos, es causa de llevarlos a la muerte, de tantas cosas que están sucediendo. Entonces sabemos que esto no es simplemente historia. Vemos a la iglesia representada, ¿sí?, a través de los tiempos en cada uno de estos mensajes. Entonces es de importancia el poder ver cada uno de ellos, los mensajes que se presentan, cómo el Señor habla a través de estos mensajes. Nos habla a través del tiempo a la iglesia en general. Si ponemos atención, estaremos viendo, si usted lee ahí en el libro de Apocalipsis, los mensajes que se da a cada una de las iglesias, todos los mensajes terminan al final. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos los mensajes, entonces debemos de prestar nosotros oído, debemos de prestar atención a lo que sucede en cada una de estas iglesias y hacer una comparación. Debemos de a través de la palabra, nosotros verla como un espejo y decir, a ver, ¿dónde estoy? ¿Sí? Perdí mi primer amor. A lo mejor estoy pasando por pruebas, por luchas, pero no he negado el nombre de Dios. O la iglesia que queremos ser, Filadelfia, que la prueba y la lucha, pero mantiene su amor, mantiene su firmeza, sigue adelante, ¿sí? Entonces debemos nosotros prestar atención al mensaje. Decimos que la Biblia, como palabra de Dios, es viva, es eficaz, y nos habla, nos redarguye, nos exhorta, ¿sí? Nos dice qué es lo que debemos de hacer, cómo estamos caminando. Entonces vamos a iniciar en esta porción con el primer mensaje que presenta a la primera iglesia, que es a la iglesia de Éfeso. Por ahí el libro hace mención primero de cada una de las iglesias. Vamos mejor a hablar de cada una de ellas para no ir brincando de una a otra. Hablamos de Éfeso, que es el primer mensaje, hablamos de Esmirna y hablamos un poco
Pérgamo. Los primeros 7 versos del capítulo 2 del libro de Apocalipsis, que es el primer mensaje que da, y lo pide mi hermano Manuel y le da lectura en voz fuerte, alta. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que te dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto: que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El primer mensaje que se presenta a la iglesia de Éfeso. Éfeso significa, su significado es deseable. El título con el cual se presenta, vamos a hablar un poco más con más detalle. El título con el cual se presenta: aquel que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, y hace una aprobación sobre la iglesia. Conozco tus obras, sé que estás trabajando muy duros hasta el cansancio, y sigues adelante, sigues caminando, sigues esforzándote, tu paciencia, muchas buenas obras que están realizando la iglesia, pero hace una reprensión que no quisiéramos que nos sucediera a nosotros, que debemos de tener, tomar en cuenta nosotros. La reprensión que le hace a Éfeso: has dejado tu primer amor, ¿sí? Algo que no aprueba el Señor, el alejarnos de Él, el dejar, sí, muy trabajador, muy arduo el trabajo que realizaba y se esforzaba, pero se volvió rutina. Y los planes que hacía Éfeso los hacía con su fuerza, hasta donde yo pueda, y yo me voy a esforzar y yo voy a hacer esto, pero se olvidaron, ¿sí? ¿Quién fue el que los salvó? Se olvidaron quién era el centro de todo eso, ¿sí? Cristo debe ser el centro siempre de la iglesia, ¿sí? No podemos hacerlo a un lado, ¿sí? y seguir trabajando, ¿sí? Con nuestras propias fuerzas, ¿sí? El querer ganar almas para Cristo con nuestras propias fuerzas. La obra la hace el Señor, ¿sí? Nosotros somos vasos. Nosotros somos quienes realizamos este trabajo, pero el que debe ser glorificado, pues es el Señor, ¿sí? Entonces hace esta reprensión y vemos que lo reprueba tan así el Señor que le dice: o sea, acuérdate de dónde caíste, acuérdate de tu fidelidad, acuérdate cuando empezaste, acuérdate de ese amor que tenías por las almas, por seguir adelante, por trabajar para mí, decía el Señor, ¿sí? Acuérdate y arrepiéntete, o sea, deja de hacerlo, ¿sí? Y vuelve a hacer las primeras obras. O sea, ellos seguían trabajando, seguían realizando obras, pero ya no estaban trabajando para el Señor, ya lo hacían por rutina, se envolvieron en las actividades que realizaban, ¿sí? Ya no era para el Señor lo que estaban haciendo. Y le dice: si no lo haces, vengo pronto a ti y voy a quitar tu candelero, ¿sí? Del lugar que te pertenece, ¿sí? Y aunque le habla a la iglesia, aunque el mensaje al inicio va dirigido, escribe al ángel de la iglesia, vemos que cada una de las iglesias está hablando a los pastores, a los que están, pero no todo recae sobre el pastor, nos habla a la iglesia en general. En este caso dice: quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El Señor nos habla a nosotros también más adelante, por ahí nos dice: retén lo que tienes, no dejes que ninguno tome tu corona.
¿sí? Porque si tú no lo retienes, se lo voy a dar a alguien más. Si tú no trabajas para mí como debes de hacerlo, lo que yo he puesto en tus manos, te lo voy a quitar, ¿sí? Porque no lo estás trabajando. Recordaban por ahí la palabra de los talentos, ¿sí? Tuve miedo y agarré el talento y fui y lo escondí y me senté ahí sobre él para que nadie se lo fuera a robar. No, hay que trabajarlo, ¿sí? Y esto viene ahorita a mi mente. No es el hecho de como siempre lo he dicho, es que el pastor y el evangelista no, ese es un título. El título no te va a llevar al cielo. Es tu trabajo, es tu entrega al Señor, es tu humildad la que va a hacer que llegues delante de su presencia, ¿sí? Decimos que los cargos son responsabilidad, no son autoridad, ¿sí? No son para creernos más, sino al contrario, para humillarnos más, ¿sí? Hay más responsabilidad. Entonces, aunque le habla aquí, le está hablando al ángel de la iglesia, al pastor, también se dirige a la iglesia en general. Ahorita vamos a ver, él es el que se pasea en medio de los 7 candeleros, así se presenta a Éfeso, ¿sí? Está en medio de las iglesias, se pasea en medio de las iglesias, le pertenecen a él, pero él también está viendo, no nada más al líder, está viendo a todas las ovejas, a todo el pueblo, también lo está viendo, ¿sí? ¿Qué es la manera en que estamos trabajando? Si mantenemos nosotros ese amor, pero hace una promesa el Señor a todas las iglesias, aunque algunas, hay 2 iglesias a las cuales no le hace ninguna reprensión, que es Esmirna y Filadelfia, pero a las demás iglesias sí les hace una reprensión. Sin embargo, a todas las iglesias, fíjate, hiciste esto, dejaste de hacer esto, pero, ¿sí? Un pero a favor, ¿sí? Pero si te mantienes fiel, si te vuelves nuevamente a tu amor principal, a tu amor primero, si nuevamente vuelves a las primeras obras, ¿sí? Te daré, dice, te daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Vamos a poder comer del árbol de la vida eterna. ¿Y dónde está ese árbol? Dice, en medio del paraíso de Dios. Hay que vencer para poder llegar a entrar al paraíso. Si no, no lo podemos hacer. Si no nos mantenemos en ese primer amor, no podemos llegar, ¿sí? Al paraíso de Dios. Entonces, decimos que cada una de estas mensajes que presenta el libro se comparan con la iglesia a través de los tiempos. Este primer mensaje a Éfeso se dice que se compara con la iglesia apostólica, los inicios de la iglesia, y abarca desde la ascensión de Cristo, allá aproximadamente por el año 30 después de Cristo, hasta la muerte de Juan, que es aproximadamente el año 100 después de Cristo. Ese es el periodo que abarca esta iglesia de Éfeso. Este periodo se desarrolla, dicen los estudiosos, en 4 etapas, que es la iglesia pentecostal, la iglesia cuando empieza a expandirse, la iglesia en expansión, la iglesia entre los gentiles y la edad de las sombras. La iglesia pentecostal nos habla desde la ascensión de Cristo hasta la predicación de Esteban. Recordamos que fue el primer mártir, la manera en que murió cuando estaba predicando la palabra, pero se mantuvo firme, ¿sí? Entonces vemos, empieza desde el día del Pentecostés, la iglesia nos habla de que fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Ahora ya el Espíritu Santo mora dentro del hombre, de aquel que se acerca, ¿sí? A Dios. Es el que da el poder, nos da la guianza, es el que nos dice qué es lo que debemos de hacer, nos va guiando. Todo inicia allá en la ciudad de Jerusalén. Algunos dentro de este periodo encontramos la sanidad de aquel que estaba sentado en la iglesia, la hermosa. Hubo muchas sanidades, muchas enfermedades, muchos milagros. Hay un espíritu de hermandad. Recordamos por el libro de los Hechos al inicio que todas las cosas eran en común, vendían sus posesiones y iban y todo lo entregaban para
el pueblo, para la necesidad, y no había diferencias, y todos estaban unidos. Había ese amor. Así inició la iglesia, en ese amor, ¿sí? Y en ese amor tenía que permanecer, ¿sí? Pero puesto la mirada en Jesús, puesto la mirada en Cristo. No había que separar, ¿sí? No en un amor terrenal, no en un sentimiento humano, sino en el amor que Cristo pone, ¿sí? En el corazón de aquellos que vienen a sus pies. Vemos entonces lo que sucede dentro de este periodo, pero había algo ahí. Cuando inicia este periodo de la iglesia, había falta de ese celo misionero. Todos se quedaron ahí, nadie salió, nadie se fue a seguir predicando el evangelio. Ahí se mantuvieron en la ciudad, ¿sí? Y Jesús, desde que inicia en su ministerio, a través de su ministerio, él siempre dijo a los apóstoles: ir por todo el mundo, vayan y prediquen la palabra, ¿sí? Díganles que yo salvo, digan que yo soy el camino, que yo soy la verdad, que fuera de mí no hay nada. Vayan y prediquen. Sin embargo, hicieron caso omiso. Sí había mucho amor, sí había, pero no había ese celo por salir a predicar el evangelio, no había celo por salir a llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces la iglesia permanecía ahí en la ciudad, y de ahí viene esa siguiente época, que es la iglesia en expansión, desde la muerte de Esteban, desde la predicación de Esteban, hasta el concilio de Jerusalén, el año 48 después de Cristo. Se empieza a extender el evangelio, pero porque empezó la persecución. Por ahí Saulo, recordamos, una persona que perseguía a la iglesia terriblemente. Entonces los que estaban ahí todos reunidos, pues tuvieron que empezar a huir, tuvieron que empezar a alejarse, tuvieron que empezar a irse a otras ciudades, y dentro de esas ciudades fue cuando empezaron a predicar, fue donde se empezó a expandir la iglesia debido a la persecución que se empieza a generar, ¿sí? Tuvieron que salir, se empiezan a fundar más iglesias en otras ciudades, se empieza a predicar entonces ahora sí el evangelio. Entonces ahora sí la iglesia empieza a crecer, ¿sí? Pero tiene que ser a través de la persecución, ¿sí? A veces nosotros, el Señor nos da una orden, pero no lo llevamos a cabo, y hasta que no llega la reprensión, hasta que no llega la prueba, hasta que no nos vemos nosotros metidos en un problema, hasta entonces es que ahora sí, y ahora sí vamos y hacemos, y ahora sí trabajamos, y ahora sí me acerco, ahora sí voy. No hay que esperar a que llegue el día de la prueba, no hay que esperar a que llegue la persecución, hay que actuar antes de ello. Entonces vemos la dispersión de la iglesia hacia otras ciudades. Ya la iglesia fue establecida, fue reconocida, se empiezan a levantar más iglesias. Por ahí se aceptan ya los gentiles dentro de la iglesia. Recordamos por allá Cornelio y su familia, que también fueron llenos del Espíritu Santo, también llegó el Señor, también se convirtieron, también entonces dijeron, bueno, ya nos damos cuenta que esto no es exclusivo de los judíos, que el Señor acepta, ¿sí?, al que viene de corazón y se entrega. Entonces se aceptan los gentiles. Dentro de este periodo encontramos la conversión de Saulo. Saulo deja de ser Saulo para cambiar su nombre, para convertirse en Pablo, el apóstol Pablo, un ejemplo que yo creo que jamás vamos a poder seguir, el trabajo que él hizo, la manera en que se esforzó, la manera en cómo trabajó, casi lo daban por muerto y regresaba y predicaba, y ahorita vamos a hacer mención así rápidamente los viajes que hizo Pablo, de sus 4 viajes misioneros. En el primer viaje, que lo vemos dentro de los periodos aquí, en el primer viaje que realiza Pablo, entre lo que él caminó a pie y lo que anduvo en el barco, fueron 3,000, se dice que fueron más o menos 3,200 kilómetros lo que recorrió a pie, ¿sí? No era nada cómodo el pasar por el desierto, el atravesar por tantos lugares, el que lo quisieran matar,
lo que hizo, ¿sí? Entonces vemos lo que sucede dentro de este periodo. Un ejemplo a seguir, decimos el primer viaje misionero. De ahí la iglesia, vemos a la iglesia entonces entre los gentiles, que es del concilio de Jerusalén hasta el martirio de Pablo. En este periodo se escribe el libro de los Hechos, las cartas de Pablo, pero ahora la iglesia ya se encuentra, ya se está predicando el evangelio a través de todo el imperio romano. Sí, sabemos que el imperio romano era el que predominaba en ese tiempo, cuando nace la iglesia, y ya entonces el evangelio empieza a predicarse por todo el imperio. Ahora ya los gentiles aumentaban. La persecución contra los cristianos fue más violenta, empieza a crecer más, ¿sí? la persecución. Y ahí están los otros 3 viajes de Pablo, el segundo, tercer y cuarto viaje dentro de este periodo. En este periodo fue cuando se incendió Roma bajo el emperador Nerón, culpó a los cristianos, empieza la persecución, agudiza más, fueron martirizados. En este periodo Pedro es crucificado, Pablo es decapitado, ¿sí? Entonces empieza, se dice que en este periodo gran parte del Nuevo Testamento ya estaba en circulación, ya estaba en las demás ciudades. Y después al final está la edad de las sombras, que es del martirio de Pablo hasta la muerte de Juan, cuando termina este periodo de la iglesia, un tiempo de gran persecución. Encontramos la caída de Jerusalén, el templo es destruido, empiezan las persecuciones imperiales, ahí está la persecución bajo Domiciano, donde muchos mueren. En este periodo es donde Juan es exiliado a la isla de Patmos. Ahí es donde recibe la revelación del libro de Apocalipsis, ¿sí? Ahí es donde él es exiliado. Se termina el Nuevo Testamento dentro de este periodo. Encontramos por ahí los últimos libros que se escribieron: Hebreos, Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera Carta, y el Evangelio de Juan, Judas y el libro de Apocalipsis, los cuales, bueno, más tarde fueron reconocidos como inspirados y fueron canonizados, fueron canónicos, perdón. Entonces vemos cómo ya se expande la iglesia. Empiezan a enfriarse. Decimos que se empieza a perder su primer amor y empiezan a introducirse prácticas dentro de la iglesia, se empiezan a separar la iglesia. Sabemos que el bautismo el Señor lo instituyó por inmersión, hay que sumergirlo completamente. En este periodo por ahí empiezan algunos con el rozamiento del agua en la cabeza nada más, donde no había necesidad de que fuera por inmersión, ¿sí? Pero también se establece la cena del Señor, ya se empieza a observar de manera general en todas las ciudades, en todo lugar, ¿sí? Se reconoce el domingo de resurrección y se empieza a celebrar ya cada año durante este periodo. Vemos entonces lo que sucede en este periodo, que es la iglesia de Éfeso, que decimos al principio, Éfeso quiere decir deseada, que fue la iglesia, o se dice los historiadores que era la iglesia más deseada de todas. Dicen que los estudiosos de la Biblia consideran que Éfeso fue una de las iglesias más grandes de los tiempos del Nuevo Testamento. Tenía un puerto, un lugar donde el comercio era ruta principal para el comercio. Se lo hacía una ciudad que todo el mundo quería vivir ahí, una ciudad donde todo el mundo quería estar. Era la ciudad más grande, con más habitantes en ese tiempo, ¿sí? Así que tanto comercialmente como políticamente, bueno, era deseada el poder estar en aquel lugar. Pero también se encontraba, hay un templo dedicado a la diosa Diana.
Se dice que en el mundo antiguo se consideraba como una de las grandes maravillas ese templo. A Diana, por ahí se dan tantas cosas que se empiezan a meter en ese lugar. Las sacerdotisas que se encontraban ahí en el templo, donde se prostituían, donde eran cerca, se dice que eran cerca de 1000 sacerdotisas que estaban en aquel lugar, las cuales practicaban la prostitución, pero decían que era una manera de adorar, ¿no?, a su diosa. Entonces vemos cómo se encontraba el lugar, pero dice la palabra que se presenta, a pesar de lo que estaba sucediendo en toda la iglesia, el Señor se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Él es el que sustenta. ¿Sí? Dice su palabra, ¿sí? Yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sí? Ahí estaba, dice, tengo las 7 estrellas. Está hablando los 7 pastores. Cada una de las estrellas representa a cada uno de los pastores que representaban cada una de las 7 iglesias. El número 7 sabemos que es plenitud divina. Entonces Él es el que sostiene, ¿sí?, en su mano. Él es el dueño, Él es el que pone, Él es el que quita, ¿sí? Él es su poder, ¿sí? Él es soberano. Y dice que es el que anda entre los 7 candeleros de oro, que representa las 7 congregaciones. Él se pasea en medio de ellas, igual le pertenecen. O sea que lo que veíamos, aunque el mensaje está dirigido allá a las 7 iglesias, Él presenta también, como que también está al tanto de las congregaciones, de lo que sucedía en cada congregación. Tan así es que por eso los mensajes a cada una de estas iglesias, y algunos que estaban falsos, algunos que estaban caminando erróneamente, los reprenden y les dice: estás haciendo esto no es correcto ante mis ojos, tienes que enderezar tu caminar, ¿sí? Entonces vemos ahí cómo se presenta el Señor, aunque era una iglesia trabajadora, porque conocía, dice: conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco tu paciencia, ¿sí? No soportas, ¿sí? Dice en los versos, conozco tus obras, tu trabajo, en el verso 2, que no soportas a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, ¿sí? Vemos lo que empieza a hablar el Señor de la iglesia, una iglesia que había sufrido, que empezó las persecuciones, pero que había perseverado, que había seguido adelante, pero dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, ¿sí? En cuestión del trabajo, de la labor que estaban realizando, ¿sí? Pero viene la reprensión, ¿sí? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Viene esa reprensión. Era una reprensión muy seria, ¿sí? Sucumbió que las experiencias con Dios se convirtieron en algo común, y debemos de tener nosotros cuidado como iglesia de que lo que vemos, lo que Dios nos da, no lo vemos como algo común, una práctica. Vamos a la iglesia y como una práctica común, porque es culto, hay que ir, porque no. Y tiene que venir con ese deseo del Señor, de querer acercarse, de recibir esa bendición, de sentir su presencia, ¿sí? Y sentimos su presencia, y sentimos como que si Dios estuviera obligado a poner su presencia en nosotros, ¿sí? Es algo común, una práctica común. Vamos y sí, recibir del Señor y sentir, y vemos que es una sanidad, vemos un milagro, y lo vemos como algo común. No es común.
Es un milagro de parte de Dios. ¿Sí? Sin embargo, Éfeso estaba trabajando y las obras y las almas se seguían convirtiendo, pero ya le estaban dando la gloria a Dios, ya era algo, una práctica común. Sí se salvaron, sí, no es que sí se tienen que salvar y van por el trabajo que estamos realizando y seguían, y no era de esta manera. Entonces les dice: dejaste tu primer amor. ¿Sí? Dejaron que el amor de Dios se apagara, que esa llama se apagara. ¿Sí? Cuando por allá Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego. Ese fuego tiene que mantenerse encendido. ¿Sí? Y esto nos llama a nosotros a mantener ese primer amor cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Ellos se descuidaron, lo dejaron, dice. No dice has dejado, o sea, ellos mismos lo dejaron, se apartaron, ¿sí?, de ese primer amor. Cuando ya no queremos hacer las cosas, cuando hay que hacer eso, hay que trabajar para el Señor, y como que, bueno, pues luego, y dejamos ese primer amor, dejamos de acercarnos, ¿sí?, a lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. ¿Sí? Ya no voy a ir a la iglesia, pues hay muchos cultos, luego voy. Y si viene el Señor, y si te llama a cuentas, y si te dice: ¿cómo está? A ver, ¿cómo está tu primer amor? ¿Sí? ¿Te has mantenido en Él? Entonces debemos nosotros de hacer un examen, nosotros mismos, ver hacia nosotros, hacia adentro, y hacer un examen de cómo estamos caminando. En realidad estamos caminando en ese primer amor, ¿sí? Porque no se trata nada más de gritar gloria a Dios, de decir un aleluya, decir: ese hermano cómo grita, cómo levanta la voz, pero no, por dentro está hueco, ¿sí? Entonces vemos lo que sucede con esta iglesia. Pero el consejo que da Cristo a la iglesia, le dice: primero, recuerda, por tanto, o sea, porque has perdido tu primer amor, por lo que está sucediendo, ¿sí?, por la forma en que tú ya estás caminando, que sigues trabajando, pero en tu fuerza física, ¿sí?, y has puesto de lado mi amor. Recuerda entonces, ¿sí?, dice: ¿de dónde has caído? ¿Sí? A Éfeso se le recuerda que recuerden la fidelidad de los primeros años, que aunque empezó la persecución al inicio y tuvieron que salir corriendo, pero seguían predicando, seguían trabajando para el Señor, se empezaron a levantar más iglesias, el evangelismo estaba ahí, pero dejaron ese primer amor. Se recuerda la forma en que trabajabas. ¿Recuerdas cuando te convertiste? ¿Recuerdas cuando llegaste a la iglesia con tantas tribulaciones? ¿Recuerdas cuando llegaste con problemas a la iglesia? ¿Sí? Y que el Señor te tomó en sus brazos, y que sentiste paz, y que sentiste gozo, y que no sabías qué estaba sucediendo dentro de ti, pero había algo que te hacía gritar, había algo que gloria a Dios, y querías sentarte mero enfrente, y tú querías estar siempre participando, y tú querías, yo quiero trabajar para el Señor, y yo quiero. Ese es el primer amor que tenemos que mantener nosotros. Eso es a lo que estamos llamados. ¿Sí? Sin embargo, empezamos a alejarnos, empezamos a dejarlo, y eso fue lo que le pasó a Éfeso. ¿Sí? A Éfeso le dijo: recuerda, ¿sí? Y a nosotros en esta mañana nos dice el Señor esto: acuérdate cuando te salvé, acuérdate cuando viniste a mis brazos, acuérdate cuando yo sané tus heridas, cuando te di un abrazo, cuando te tomé yo y te dije: aquí estoy. ¿Sí? Recordamos ese momento. Ese es el momento en el cual tenemos que vivir, y tiene que ir creciendo, ¿sí? No es al inverso, no va de mayor a menor, sino que así como venimos al Señor y está ese amor, de ahí es hacia arriba, no hacia abajo. Tiene que ir creciendo día con día. Quiere decir que yo el día de mañana yo tengo que enamorarme más de Cristo de lo que estoy enamorado el día de hoy.
Tenían que Éfeso volverse de su frialdad, de su indiferencia, ¿sí? Y nuevamente avivar esa llama. ¿De dónde se recuerda de dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las primeras obras, ¿sí? Haz las primeras obras, le dice, que era lo que le pasaba a Éfeso. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido, ¿sí? Viene esta exhortación. Si no se arrepentía, si no se volvía a su primer amor, si no se volvía a su primer gozo, estaba en un serio peligro de perder por completo el lugar que ocupaba delante de Dios. ¿Sí? No perdamos, decíamos al inicio, retén lo que tienes, no dejes que ninguno tome tu corona, no dejes que alguien más, ¿sí? Que Dios ponga en manos de alguien más lo que había puesto en tus manos, ¿sí? Por habernos enfriado. Entonces, vemos aquí lo que le dice a la iglesia, una iglesia que trabajaba por rutina y corrían ese riesgo de perder su lugar. Dice, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero vemos el amor de Dios, que a pesar de lo que había sucedido con la iglesia, le da la oportunidad. Arrepiéntete, acércate. Yo no quiero que te pierdas, ¿sí? Por ahí decimos, dice el mundo, es que Dios es amor, es que Dios no me puede condenar, es que no, nosotros solo nos estamos condenando, ¿sí? A Israel le dijo, obedéceme y aquí es lo que te voy a dar, desobedéceme y aquí está la consecuencia. Tú decides, ¿sí? Tú toma el camino que desees tomar, ¿sí? Y a Éfeso, a cada una de las iglesias, vemos aquí el amor de Dios. Y a mí me llena de gozo cuando veo, a pesar de las reprensiones que hace a las iglesias, a pesar de eso vemos el amor de Dios, ¿sí? Pero mira, hay una oportunidad, pero mira, dejaste el amor, te volviste hacia atrás, hoy es tu oportunidad, vuélvete, acércate, no te alejes, ¿sí? El Señor sigue hablando. ¿Sí? Nos habla a través de la escuela dominical, a través de un canto, a través del mensaje, cuando vimos la palabra, de tantas formas nos habla el Señor, que el Señor lo que quiere es que volvamos a Él, ¿sí? Entonces así se lo hace ver a Éfeso, ¿sí? Sobre lo que estaba sucediendo. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco, ¿sí? Los nicolaítas, igual tal se menciona también más adelante, vamos a ver, los nicolaítas decían su postura, la persona que estaba al frente de estas nicolaítas, Nicolaí, se llamaba, de ahí se les llama nicolaítas. Ellos decían, mira, la carne, tú dale rienda suelta, no te preocupes, no tiene nada que ver con el espíritu, por lo tanto no tiene nada que ver con la salvación. Entonces lo que tú hagas con la carne no va a interferir con tu salvación. Tú síguele, dale rienda suelta, ¿sí? No te preocupes, son cosas distintas la carne y el espíritu, así que no hay problema, vas a ser salvo de todas maneras, no importa la forma en que vivas, ¿sí? Era la doctrina más fuerte que tenían por ahí. Algunas otras no se habla mucho de ellos, buscando ahí un poco de información. Entonces, esto era lo que, de ahí viene creo, si no me equivoco, el gnosticismo, y empiezan por ahí algunas corrientes y empiezan a desvirtuar la palabra, empiezan a torcer la palabra, donde no importa, no te preocupes. Entonces esto era los nicolaítas, y le dice a Éfeso, los aborreces, tú aborreces esas obras, ¿sí? Yo también las aborrezco, dijo el Señor. Si tienes eso, ¿sí? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, al que se vuelva a su primer amor, al que se mantenga, ¿sí? En el camino que yo le trazo, ¿sí? Dice el Señor,
le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea, el que salga vencedor tiene ese derecho a comer del árbol de la vida. O sea que no todo el mundo va a poder comer de ese árbol, solo los vencedores, solo los que se mantengan en ese primer amor, los que se mantengan fieles a Dios, son los que van a poder. Por allá, Primera de Juan nos habla en el capítulo 5 de los vencedores. ¿Quiénes son los que vencen? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe que está puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador. ¿Sí? Ahí dijo Hebreos, el libro de Hebreos, ahí mantén tu mirada, puesta tu mirada ahí en Jesús. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, aquel que se mantiene en su primer amor. ¿Sí? Entonces le habla aquí a esta iglesia de Éfeso. Así es como inicia el periodo, como se puede hablar de la iglesia a través de los tiempos. Vemos la iglesia entonces, el nacimiento de la iglesia apostólica, decimos desde el día del Pentecostés hasta el año del año 30 después de Cristo, hasta el año 100 después de Cristo se da este periodo, que es más el periodo donde se habla de la iglesia de Éfeso. De ahí voy hablando. Si tiene alguna pregunta, algún comentario, me levanta nomás la mano, porque voy avanzando. Entonces voy de largo, sé que es mucha información, pero por ahí estuvimos ya estudiando las iglesias. Dios siempre está dispuesto a restaurar a aquel que quiere ser restaurado. Nunca se cierran las puertas para aquel que se arrepiente. Lo que se aparte y clame, el Señor nos levanta. Siempre da oportunidad. Por eso está dando esas advertencias, para que aquel que se ha apartado reconozca dónde está caminando y retorne al camino que debe caminar. Es necesario. Decimos, Dios no quiere que perezcamos. Él quiere que, dice la palabra, que procedamos al arrepentimiento. ¿Sí? A eso le dijo, arrepiéntete. Yo no quiero que te pierdas. Yo no vengo allá a destruirte. Vendrá el día del juicio. Llegará ese día, donde ese día se juzgará a todos. ¿Sí? Pero mientras que estamos en este periodo, en esta dispensación de la gracia, tenemos esa oportunidad de que si estamos mal, acercarnos nuevamente, de poder arrepentirnos, de poder volver a ese primer amor. Bien, de ahí seguimos adelante. La iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna nos habla del verso 8 al verso 11. El hermano Oscar se le da lectura. Y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En este segundo mensaje, el mensaje a Esmirna, ¿sí? Esmirna tiene un significado, es amargo, ¿sí? Amargo o mirra. Mirra es una resina gomosa que saca de un árbol, que es muy amarga, tiene muchos usos, pero es muy amarga. Aquí Cristo se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y vamos a ver cada título con el cual el Señor se presenta a la iglesia es con relación a lo que estaba pasando a esa iglesia, ¿sí? Aquí vamos a hablar de Esmirna, una iglesia perseguida,
una iglesia que pasó por una persecución tan tremenda. Se dice que es uno de los periodos más crueles, ¿sí? que ha habido a través de la historia de la iglesia. Sabemos que la historia de la iglesia se ha escrito con sangre, muchos que han muerto por causa del evangelio, por no negar el nombre del Señor, y este fue uno de esos periodos, muchas muertes, pero él se presenta como el que estuvo muerto y vivió, ¿sí? Conoce las obras, conoce su tribulación, dice, y tu pobreza, pero le dice, pero tú eres rico, ¿sí? No somos pobres, ¿sí? Porque no es con los ojos materiales que vemos, ¿sí? Las cosas, sino Dios está viendo el corazón, Dios está viendo la entrega, Dios está viendo, ¿sí? Para Esmirna no hay, a pesar de ser el periodo de persecución más intenso que se presenta a través de la historia, para Esmirna no hay ninguna reprensión, no hay nada, el Señor no tiene, ¿sí? Ninguna reprensión en contra de esta iglesia, de Esmirna, una iglesia que se mantenía, ¿sí? Firme, ¿sí? Y le dice, no temas, vas a padecer. Dios lo va a echar a algunos de vosotros, dice, en la cárcel, pero para que seáis probados. Y vas a tener tribulación, dice, por 10 días, pero sé fiel hasta la muerte. Mantente firme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo te voy a dar la corona de la vida. Porque a lo mejor el hombre te va a dar muerte, porque a lo mejor vas a tener que sufrir, vas a pasar por la muerte. Pero yo soy la resurrección. Pero yo te voy a levantar de ahí. Porque así se presenta el Señor, el que estuvo muerto, pero vivió vivo. Ahora yo vencí a la muerte, yo tengo las llaves, ¿sí? Del Hades, de la muerte. Así que no te preocupes por lo que tú vas a padecer, ¿sí? Sé fiel, dice, no vas a sufrir daño de la segunda muerte. Por ahí estuvimos hablando sobre es la primera resurrección, la segunda resurrección. Los que entremos en la primera resurrección, los que estén en la primera resurrección, no, la segunda muerte no tendrá ningún poderío sobre ellos. En la segunda muerte, los que resuciten va a ser para condenación, no va a haber salvación, serán juzgados o serán lanzados al lago de fuego, pero bueno, ese es otro estudio. Por ahí hemos hecho algunos comentarios. Esmirna, decimos, se compara con el segundo periodo de la iglesia en la historia, que es la iglesia perseguida, ¿sí? El origen de su nombre, decimos, es amargo, ¿sí? A causa de las persecuciones. Cubre aproximadamente 213 años, 2 siglos, un poquito más, decíamos desde la muerte del apóstol Juan en el año 100 hasta el edicto de Milán en el año 313. Lo más relevante en este periodo de la iglesia, encontramos por ahí las persecuciones imperiales, épocas de persecución, la formación del canon del Nuevo Testamento, ya se desarrolla la organización eclesiástica, empiezan las escuelas de teología, hay más desarrollo doctrinal, pero también empieza el desarrollo de sectas, de herejías, ¿sí? La aparición de los padres apostólicos, sus escritos, y dice ahí en el mensaje que va a padecer por 10 días. Hay quienes dicen que estos 10 días son las 10 persecuciones por las cuales tuvo que pasar la iglesia en ese periodo. Rápidamente, las 10 persecuciones son bajo el reinado de Nerón, bajo el emperador Domiciano, bajo Trajano, la cuarta fue por Marco Aurelio, después Septimio Severo, después bajo Maximiano, el séptimo en el reinado de Decio, después en el gobierno de Valeriano, la novena fue ordenada por Aureliano y la 10ª bajo Diocleciano, ¿sí? Las causas, los cristianos, bueno, no adoraban a los dioses paganos, no sé, y sabemos que en Roma había mucho paganismo. El cristiano no quiso obedecer, no quiso adorar a sus dioses paganos, por lo tanto empiezan las persecuciones. Ellos no participaban en los festivales que hacían o los cultos que rendían a estos dioses.
Entonces a ellos se les miraba como antisociales, ¿sí? Ellos en ese tiempo se ofrecía incienso a la imagen del César, ellos no lo hacían, no era una manera de adoración, por lo tanto ellos se mantenían firmes. Ellos decían entonces que eran desleales a Roma, por lo tanto no merecían, ¿sí? No pertenecían a ese lugar. Vemos lo que sucede entonces en esta iglesia, una iglesia muy perseguida, tenía poco tiempo de los cristianos que habían llegado a aquel lugar. Vemos en Esmirna, la ciudad como tal, consiguió un permiso para construir un templo para uno de los emperadores, para una de las persecuciones que hubo, el emperador Tiberio. Ahí se construyó un templo. Había una alianza muy fuerte con Roma, y era una población muy hostil en contra del cristianismo, en contra de los cristianos, ¿sí? O sea que vivir como cristiano en Esmirna era tremendo, ¿sí? No cualquiera podía hacerlo, ¿sí? Había que mantenerse firme, ¿sí? O sea, el periodo de la iglesia de Esmirna se dice que pudo ser el tiempo de mayor persecución que jamás conoció la iglesia.